Chao, muchas gracias. Bueno, continuando con la programación, tenemos a Dan Borgogno, espero haberlo dicho bien. Nos va a hablar un poco sobre la seguridad en las tarjetas utilizadas para diferentes medios de transporte masivo. Dan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escucho? Hola. Hola, Dan, ¿qué más? ¿Cómo ¿Me va escucho bien? todo? Bien, bien. Gracias por la oportunidad. Creo que hay más conectado. Ahí está. Listo. Sí, bueno, si querés ya puedo empezar como Dale, quieras. dejo el público. Perfecto. Voy a compartir acá. Bien. ¿Me pueden ver ahí? Perfecto. Bueno, antes que nada, mil gracias por la oportunidad. Esta fue una charla que la vengo trabajando hace mucho tiempo. Es un trabajo de investigación que me fui dando a medida que me encontré con esta tecnología, a medida que fui viajando por varias ciudades en Argentina. Y el año pasado gané la mejor charla en EcoParty. Así que, bueno, fue una idea, una muy linda idea poder traerlas acá y compartir con el resto del mundo. Así que, bueno, gracias a DragonJar, porque es todo un desafío hacer una conferencia así de forma online y la verdad que lo vienen manejando excelente, así que gracias a ellos y mis aplausos. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Dan Borgoño, sí, Jaime, lo pronunciaste bien. Soy Security Engineer, actualmente trabajando en Naranja. Naranja es una empresa de acá de Córdoba que hace manejo de tarjeta de crédito, ¿sí? Es muy conocida en Córdoba y en Argentina últimamente. También trabajo como Security Researcher en mi tiempo libre y fui mucho tiempo backender. Trabajé mucho con tecnologías como Java, Golang y tengo mucho conocimiento de lo que funciona a través en backend. También formo parte de Córdoba Hackerspace. Acá en Córdoba Hackerspace somos un grupo de personas que nos dedicamos a llevar adelante la seguridad y concientizar a las empresas o a quien quiera aprender en el aspecto de seguridad informática en Córdoba. Y bueno, es un grupo hermoso donde estoy participando hace poquito. Mi Twitter es @danborgoño. Cualquier cosa que necesiten hablar conmigo, tengan alguna duda o quieran tirar un challenge o necesiten ayuda con algún proyecto que tenga que ver con esto, siéntanse libre de contactarme. Y bueno, estoy aquí en Córdoba, Argentina. Lo que les voy a contar un poquito es el proceso de cómo yo empecé contándome con la tecnología. Les voy a dar un par de conceptos básicos como para que ustedes tengan en cuenta y no se pierdan tanto de la charla. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que las MIFAR Classic son este tipo de tarjetas. ¿Sí? Son tarjetas que guardan información, básicamente. Tienen un sistema operativo, ¿sí? El cual les permite transferir información, guardar la información de cierta forma, implementar algoritmos criptográficos. Utilizan NFC como mecanismo de transferencia de información. Esto quiere decir que es un protocolo implementado sobre RFID que tiene unas complejidades de transferencia de datos y un par de cosas más. Tiene una buena serie de celdas de memoria, que ya les voy a mostrar más en la siguiente diapositiva, cómo funciona esto, pero para que ustedes sepan, son lugares donde se almacena información, simplemente. Como casilleritos, en la forma más simple que encuentro de explicarlo. Y para poder acceder a esos casilleros, uno necesita una serie de claves, ¿sí? Usualmente vienen dos claves, y una serie de bits que esos bits están almacenados dentro de esos casilleros, junto con las claves, de tal forma que te dicen esos bits qué operaciones puede hacer cada llave. Eso vamos a ver cómo a futuro, con el tema de SUBE, es muy importante. Tiene un sistema operativo corriendo y casi todo está implementado en hardware, ¿sí? O sea que uno, si puede ver el chip, puede determinar cómo funciona y cómo están implementadas ciertas cosas de antes. Estas tarjetas, en este caso SUBE y todas las que son MIFAR, ¿sí? Donde cada sistema de transporte decide implementar el mecanismo de seguridad y de implementación del saldo como ellos quieren. Hacen uso de información interna para poder implementar el sistema de crédito. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay varios sistemas de crédito, donde todos son lastimosamente hackeables, por así decirlo, y en todos logré alguna forma de IAs gratis. Estas tarjetas tienen un identificador, el cual no es cambiable, es decir, ese identificador viene como hardcodeado en la tarjeta y no se puede cambiar. El sector 0 es un sector bastante interesante porque tiene el identificador entre su información que no se puede cambiar y te dice un par de cosas sobre la tarjeta, de dónde sale, qué número de serie tiene, quién lo creó, etc. La información adentro de las tarjetas está guardada en hexadecimal y pueden tener dos naturalezas a grandes rasgos.
Por un lado, tiene la naturaleza de que son datos, así hexadecimales como yo los meto. Obviamente hexadecimal es la interpretación que tenemos nosotros, altos son 0 y 1, pero bueno, para que ustedes entiendan, vamos a ver solamente valores hexadecimales. Y también tiene lo que se llama los value blocks, que son una implementación que provee MIFAR para decirte, che, no tenés que implementar el hexadecimal, olvídate de eso. Lo que vos haces cuenta que son números y tenés operaciones de incremento, decremento, puedes hacer suma, puedes hacer resta, puedes hacer operaciones típicas de valores numéricos, de valores íntegros. Y después un concepto interesante que existen lo que se llaman las MIFAR chinas, las cuales son tarjetas que dicen, bueno, son chinas y tienen una implementación especial que nos permite hacer ciertas cosas. Como por ejemplo cambiar el identificador, lo cual nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de la Redbus de acá de Córdoba, pero en la SUBE no nos sirve, y se lo voy a mostrar por aquí. Proxmox es un aparatito que me sirvió muchísimo para poder hacer, digamos, encontrar varias vulnerabilidades, o en realidad para explotarlas, que es este bichito que está acá, ¿sí? Muy recomendable, es una especie de navaja suiza para lo que es NFC, y creo que cualquier persona que se quiera meter en el hacking de NFC y de tarjetas de proximidad, es algo que es must, digamos, lo tiene que tener. Y básicamente, ¿cómo funciona el sistema de craqueo? Bueno, de hackear una tarjeta, obtengo las keys, leo la información, y una vez que tengo el entendimiento de cómo funciona el saldo adentro, lo cambio. Ese es el concepto básico. ¿Cómo funciona mi forma? Sí. Véanlo como que son sectores de información, como casilleritos. Fíjense que los casilleros tienen claves, tienen llaves. Y el concepto es el mismo. Para poder acceder a un sector, necesito una clave. Y si no tengo esa clave, no puedo hacer nada. Algunas claves son de solo lectura, ¿sí? Y eso o de escritura. O algunas claves solamente pueden, por ejemplo, bajar un valor, restarle, no sumarle. Y eso es algo que determina los access bits. Que si fijan acá arriba a la derecha, sobre la especificación, fíjense que dice key A, access bits, key B. ¿Sí? En ese sector de memoria de cada casillero es donde se setea esa información. Es decir, si yo accedo al sector de información con una clave de escritura, puedo cambiar las claves en la misma operación donde cambio otros datos. ¿Sí? Bueno, lo que pasó es que yo, cuando empecé todo lo que es la carrera de computación, salí del secundario, me encontré con que, bueno, me fui a estudiar a Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y me encontré que al poco tiempo, bueno, todos nos movíamos por transporte urbano, y encontré que el transporte urbano de Río Cuarto empezó a implementar un sistema de saldo por tarjeta. Es decir, uno compraba la tarjeta, que es esta, ¿sí? La que tengo de Río Cuarto. Una vez que uno tenía la tarjeta, iba a cargar un saldo en cualquier kiosco, o en centros de carga, y con eso viajaba. Y a mí lo que la mente de curioso me dijo, bueno, che, excelente sistema, está buenísimo. ¿Cómo funciona? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el saldo? ¿Puede ser que en esta cosa de plástico estaba el saldo? ¿O estaba en un servidor backend y estaba todo sincronizado? Entonces empecé a averiguar un poquito de cómo funciona el sistema de transporte y encontré que existen una implementación muy común de las tarjetas MIFAR para poder viajar por el transporte. Entonces, llegué a averiguar y encontré que existen aplicaciones Android que nos permiten a nosotros leer las tarjetas. Entonces, le pedí a un amigo que tenía un teléfono con NFC, en ese momento bastante escasos, y agarró la tarjeta y con el teléfono de este amigo logré, digamos, leer la tarjeta. Y una vez que le leí, me dio mucha información al respecto y descubrí efectivamente que era una MIFAR, Classic 4K, y que ese tipo de tarjeta eran vulnerables a varios ataques, ya muy conocidos. Uno de estos ataques se llama MFOC. ¿Qué es lo que hacen a grandes rasgos estos dos ataques sobre las tarjetas MIFAR, que ya son muy conocidas? Es que a partir de una tarjeta sin saber ninguna clave, con un ataque yo puedo obtener una clave, ese ataque usualmente lleva alrededor de 20 minutos, una hora, con un lector especial y con un par de cositas bien configuradas. Y otro ataque te permite que a partir de tener una clave, conocida cualquiera, te permite obtener el resto de las claves de forma relativamente rápida. Entonces dije, bueno, genial, vamos a probar, tratar de obtener las tarjetas. En este momento, para mí era todo un proceso de descubrimiento de la tecnología. Y efectivamente, lo que me consigo es este lector, el ACR122U, que es muy conocido, es muy utilizado. Este lector, en su momento, para conseguirlo, tuve que pedir a un amigo que viajé a Estados Unidos, me lo trajo y encontré que en Linux venían unas librerías llamadas libnfc que implementaban estos mecanismos de ataques y me permitían integrarlos al lector que yo tenía.
Entonces, bueno, efectivamente, eh, lo que tuve que hacer es, bueno, compilar una versión específica del kernel Linux, levantarle un par de cositas más para que sea compatible con los drivers que venía, pero al fin y al cabo, con un par de manuales uno lo pudo hacer. Y efectivamente me encontré con que podía correr este comando, el mfocok, que lo que hace, básicamente a grandes rasgos, es que tiene un diccionario de claves por defecto, ¿sí? Las claves ya les voy a mostrar cómo se ven. Prueba esas claves y si determina al menos que existe una, con esa una determina el resto de las claves que le faltan, ¿sí? Entonces yo corrí ese comando, y acá es un simple dump de lo que va diciendo, y esta es la primera parte de ejecución del ataque. Lo primero que hizo el ataque al yo acercar la tarjeta es que me probó la primera clave, que es la que se llama, que son todas F, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 caracteres, ¿sí? Y fíjense que acá lo que tira el comando es que te va diciendo en qué sectores de información de los 16 que tiene la tarjeta los va encontrando. Esa clave, la primera, que es por defecto, cuando uno compra mi FAR Classic, viene con todos los sectores con las claves por defecto en todas F. Y fíjense que lo encontré en varios sectores. Pero había otros sectores, que lo que son los puntitos, que no me encontré las claves. Entonces, lo que hace el comando dice, bueno, encontré una clave por defecto y se aplica con la mayor cantidad de los sectores. Ahora lo voy a usar para obtener el resto de los sectores de memoria. Entonces lo que hace el ataque en la siguiente parte, en la misma ejecución del programa, yo no cambio nada, es que utiliza esa clave y lo que empieza a hacer es, fíjense el sector 2, este es el sector 0, 1, 2, ¿sí? En cada una de las tarjetas. El sector 2 no tiene clave y fíjense que lo primero que va a buscar el sector 2 es el 3 y después sigue por el 11, ¿sí? Que son donde le faltaba. Y fíjense que relativamente rápidamente obtiene cuáles son las keys. Fíjense que dice found key y encuentra una key, la clave A. Y se fija si esa clave A tiene permiso de lectura y escritura. Solamente cuando uno ya obtiene una clave y tiene permiso de lectura, ya puede leer la otra clave que está almacenada ahí antes, ¿sí? La ejecución sigue, ¿sí? Y eso me permitió a mí obtener todos los sectores de memoria. ¿Qué hago con todas las claves? Perdón. ¿Y qué hago con todas estas claves? Voy a leer la tarjeta. Entonces agarré esa misma aplicación, esa misma librería, para leer los sectores de memoria que habían adentro de la tarjeta. Y empecé a ver la información y a hacer una especie de entendimiento, simplemente leer hexadecimales y tratar de entender qué es lo que hay adentro. Esa tarjeta, la verdad que fue bastante sencillo el mecanismo que guardaba el saldo. ¿Dónde lo guardaba? Simplemente en un sector de memoria. Ya se pueden ver que en el sector 11, ahí está en un cuadrito rojo, lo que está en la parte roja de abajo es simplemente donde están almacenadas las claves. Si fíjense, en el sector 0, la primera parte, me muestra abajo, en el bloque 3, dónde están almacenadas las claves, digamos, y los access bits que tiene ahí, ¿sí? Y el bloque 0 es la parte de lo identificador. Por eso, en este caso, está tachado, porque bueno, no me interesa que se vea cuál era la tarjeta que yo estaba usando en ese momento. Pero fíjense, la parte de recuerdo que está en E803 es un valor hexadecimal, el cual parece estar bastante solo ahí. La verdad es que yo en ese momento sabía que tenía 10 pesos. Y algún desarrollador como yo sabrá que el momento de implementar lo que es dinero, o lo que es concurrencia, lo que es inclusive a veces tiempo, uno se basa en hacerlo todo en la menor unidad posible. En este caso, los 10 pesos se implementan en centavos, lo cual es lógico, porque digamos no tenés que manejar muchos múltiples valores, nada por el estilo. Lo cual son 100 centavos. Y estos 100 centavos expresados en el valor hexadecimal es 03E8. Si ustedes se fijan, es E803. Lo guarda de atrás para adelante, digamos. Pero esa es la forma en que el sistema de transporte decidió implementar el storage de este valor. Entonces, yo ya sabía dónde estaba el saldo, sabía que lo podía modificar. Y efectivamente, o sea, empecé a viajar y vi que el saldo efectivamente se modifica en ese lugar. Fue literalmente sencillo cambiar ese valor y ver que efectivamente el lector confiaba en ese valor. Lo que yo hice en lugar de aumentar mi saldo, lo que hice es decrementar. Que no es lo más inteligente por hacerlo, pero literalmente no está entrando dentro de la etapa de fraude y es relativamente sencillo hacerlo por ejemplo. Simplemente bajo un par de valores y no me tengo que estar preocupando por estar robando el estado, por ejemplo. Bueno, una vez que pude determinar que estaba el saldo, lo que seguí es que en Río Cuarto existen otros sistemas de transporte que no son urbanos. Cuando decimos buses urbanos, yo me refiero a todos los transportes que funcionan dentro de la ciudad. En lo que es Córdoba, lo que es Río Cuarto, lo que es ciudades aledañas,
existen los transportes interurbanos, los cuales también están implementando un sistema de transporte por tarjeta, que es, en este caso, el BusSled, ¿sí? Esta, bueno, es una tarjeta ya bastante vieja, pero en su momento es la que se me dio. Y encontré que el ataque era exactamente el mismo. Yo obtenía una clave, con esa clave obtenía el resto de las claves, con esas claves veía la información, y fíjense que en este caso hay una diferencia. LEP decidió implementar, en ese caso, por ejemplo, tenía 125 pesos, entonces lo que hago es, compro la tarjeta, le cargo 125 pesos, en ese momento el viaje salía exactamente esa cantidad de plata, y fíjense que en centavos es 12.500 centavos, ¿sí? 30 de 4, si se fijan arriba en el valor hexadecimal, y fíjense que ese valor hexadecimal estaba en bloque 08, ¿sí? Y ahí te muestran aquí con la cual accedía a eso. ¿Qué es lo que hice yo en ese momento? Cargué ese saldo, me subí el bondi, efectivamente gasté ese mismo saldo y me fijé que hice una diferencia entre los dos sectores de memoria, después, antes y después de la carga, y me corroboré efectivamente que ese valor se bajaba a cero. Entonces, de nuevo, el saldo se queda almacenado en la tarjeta. Lo cual, a mi parecer, no es una implementación óptima, obviamente, porque, digamos, dependes toda tu infraestructura de una simple clave, la cual la tenés que tener en tus lectores y la tenés que tener en muchos otros lugares. Ya vamos a ver el caso de Sube, donde decide implementarla y las claves les terminan llegando hasta el celular de la persona que quiere cargar, lo cual es muy jodido. Pero, digamos, es la única solución que en este momento se está llevando adelante porque es difícil mantener una infraestructura para hacer chequeo de claves en tiempo real cuando vos tenés transportes que viajan a lugares donde no hay mucha conectividad. Después pasó el tiempo, me fui a trabajar a Córdoba y ahí me encontré con que existía otra tarjeta que es la Redbus, que es esta. Redbus es un sistema de transporte urbano que se utiliza acá en Córdoba y es muy utilizado, digamos, existen, bueno, es algo totalmente masivo y un problema sobre este tipo de tarjetas significaría que tienen que volver el sistema atrás de cobro por monedas o por efectivo. Cuando llegué acá, la verdad que lo encontré como un desafío, porque yo apenas vi la tarjeta dije, bueno, genial, vamos a probar el ataque a ver cómo funciona esto, cómo está implementado el sistema acá adentro. Habrán cometido el mismo error que en el cuarto. Y a mi sorpresa es que agarré la tarjeta y traté de hacer el ataque previo y encontré que el ataque previo en ningún momento me encontraba ninguna tarjeta por defecto. Lo cual me pareció una buena implementación porque, digamos, ya tienen un conocimiento de cuáles son las posibles vulnerabilidades que tienen. Entonces probé otro ataque, que le dije anteriormente, que es el que a partir de una tarjeta sin ninguna clave te determina cuál es la clave que existe en un sector y a partir de ese obtener el resto. Entonces conecté el lector, conecté la máquina con Linux, puse la tarjeta arriba del lector y dejé el ataque corriendo. Y a mi sorpresa, el ataque, fíjense que se llama MFSUK, y bueno, este es el comando para correrlo. Existen muchos parámetros que no me voy a poner en detalle porque obviamente no es una herramienta que haya diseñado yo, pero está bueno que si quieren pueden probarlo y hoy relativamente el hardware es relativamente barato, sobre todo el lector, el ACR122. Cuando corrí este ataque, a mi sorpresa, no pude determinar que existía ninguna clave. Entonces me puse a averiguar un poco y resulta que las tarjetas de acá son mi FAR Plus, no son mi FAR Classic 1K. ¿Qué es mi FAR Plus? Es básicamente la misma implementación de todo, pero arreglan el algoritmo donde tiene el error de la criptografía, entonces no me permite a mí correr ninguno de estos ataques de forma eficiente, o sea, no me permite obtener ninguna clave. Entonces dije, bueno, Game Over, lo hicieron bien, pero un día viajando, yendo a trabajar, me encontré con que una mujer tenía una de esas tarjetas como se ven ahí. Que yo en este momento no tengo una de estas, pero logré conseguirme una de estas. Estas tarjetas tienen foto de la cañada, se le dice la tarjeta de la cañada, porque bueno, la cañada es algo, un lugar turístico acá en Córdoba que es muy conocido, pero donde pasa un río, un riachuelo. Pasa por medio de la ciudad y es una infraestructura muy conocida. Resulta de que esta tarjeta me consigo una de un amigo que tenía una vieja y la acerco al lector, el ACR122U, y efectivamente logro obtener un sector de memoria, la clave de un sector de memoria, y con ese sector de memoria obtengo el resto del sector de memoria. Entonces yo de repente no podía leer mi tarjeta, pero podía leer esto. Al leer esta, obviamente esta tarjeta no me pertenecía, la devolví, pero traté de volver a correr los mismos ataques sobre mi tarjeta nueva y algo por el estilo, pero no tenía suerte.
Entonces, una vez que, bueno, ya había logrado correr y había logrado ver la información dentro de la tarjeta, pero no era la mía. Yo quería hackear la mía para ver realmente si podía volver a saltar los mecanismos de variación. Cuando obtuve las claves se me ocurrió, por una cuestión de suerte, probar esas mismas claves sobre mi tarjeta nueva. Y efectivamente, a mi sorpresa, todas las claves de la tarjeta vieja eran las mismas claves de la tarjeta nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de tarjeta que han hecho a las nuevas, que es esta, la azul, esta tarjeta nueva no es que no que la han comprado porque tenían un problema de seguridad. Han comprado nuevas porque se han necesitado, se han quedado sin stock, les ha venido con el algoritmo parchado, les ha funcionado todo igual, pero no se han tomado la precaución de cambiar las claves. Entonces, yo al ya tener las claves, estas claves ya son fáciles de obtener, yo podía ver la información de mi tarjeta. No tenía que hackear mi tarjeta. Ya puedo leer el sector de información. Entonces, una vez que lo obtuve esto, lo que hice, me compré efectivamente un teléfono con un NFC, me bajé esta aplicación que se llama Mi Fair Classic Tool. Mi Fair Classic Tool es lo que es el Proxmark al NFC, es algo muy parecido, en el sentido de que es una herramienta que te deja interactuar con todas las funcionalidades que tiene una tarjeta mientras uno tenga una clave. Obviamente esta aplicación no te deja craquear aplicaciones, no te deja craquear claves, no te deja obtener, pero si uno ya las tiene, puede hacer muchísimas operaciones que te dejan entender cómo funcionan las operaciones adentro de esta tarjeta. Es una herramienta recomendadísima porque no solamente es completa, sino que es práctica. Uno puede generar dumps de memoria arriba del bondi, con el teléfono, con la tarjeta apoyada atrás. Es tremendo. Lo que hice yo es leer los sectores de información que tenía mi tarjeta, en este caso la de Córdoba, y me encontré con que, fíjense que existen muchos sectores, las partes grises son donde están las claves y los access bits, pero lo que quiero que vean y que es lo interesante son las partes que están en amarillo. ¿Qué son esos datos en amarillo? Son los value blocks. Si se acuerdan al principio, lo que yo les contaba es que los value blocks son la implementación de MIFAR para almacenar integers, ¿sí? Sin tener que estar convirtiendo valores decimal y haciendo un par de operaciones. Simplemente uno guarda el valor con operaciones, lo resta, lo suma. Y acá lo que encontré es que haciendo viajes y generando un entendimiento de cómo la data se iba modificando en cada viaje, logré determinar que en los sectores 6, en el sector 6, en el bloque 1 y el bloque 2, se almacenaban la información, pero el último se almacenaba el último saldo de forma intercalada. ¿Para qué estimo yo que es esto? Para simplemente de que si en el caso de que alguien perdiese tarjeta o si es una operación que está mal, si uno va con la tarjeta al centro de ayuda, pueden saber cuál es el último saldo que tenía, por ejemplo, antes de una operación fraudulenta o algo por el estilo. Entonces, encontré que el saldo, más allá de en qué sector se setea, porque se setean de forma alternada, y la verdad que tampoco me puse a ver cuál es el patrón en el cual se guardan, pero si yo simplemente seteaba estos valores, estos dos value blocks, con el valor que yo quisiese, el saldo que yo quisiese, ya está, tenía el saldo ese, el que yo seteara. Y eso fue una prueba que lo hice con una aplicación Android. Lo que quiero mostrar acá es cómo ese proceso de entendimiento de las claves y de los dumps, generando dumps de memoria de las tarjetas y comparándolos, uno puede llegar a sacar mucha información de cómo funciona dentro de la tarjeta. En este caso, si ven el sector 6, por ejemplo, donde estaban los saldos de la tarjeta, fíjense el sector 2, el sector 10, el sector 9, en cada transacción, estos blocks van cambiando. ¿Sí? Fíjense que cambian de un valor totalmente cero a un valor que parece, yo estimo, es un timestamp de la última operación donde uno viaja. ¿Qué es lo que funciona y cómo yo creo que funciona esto? Un amigo me ayudó mucho, porque a veces es cuestión de tener suerte, ¿no? Uno de lo que tiene acá son combinaciones. Se baja de un urbano y se sube en otro, y si en relativamente poco tiempo se sube al otro, uno tiene un descuento, ¿sí? Por conexión, porque vive lejos de la ciudad, del centro o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo sabe el nuevo bondi que tiene que hacer descuento o no? Lo que tiene que hacer es fijarse en su propio sector de información, a ver si el timestamp de la operación es relativamente reciente, hace menos de una hora. Entonces, si yo quisiese tener siempre descuento en estos bondis, lo que tengo que hacer es setear todo este sector de información al último timestamp 10 minutos antes de subirme el bondi. Esa es otra vulnerabilidad que tiene este sistema de tarjetas. Lo que yo terminé haciendo es una aplicación, simplemente a modo de prueba de concepto. Obviamente esto nunca usé de esto, porque bueno, no se debe, pero digamos para saber qué tan difícil era hacer una aplicación que permite cargar el saldo que yo quiera en la tarjeta.
Efectivamente hice esta aplicación que, fíjense, está la parte de la izquierda, es antes de que yo acerque la tarjeta, la parte de la derecha es la interfaz, una vez que yo acerque la tarjeta. Lo que te muestra es el identificador, ¿sí? Te muestra el saldo que tenés y te deja aumentar el saldo que yo quiera. No es que yo le doy a la parte y se carga el saldo, efectivamente se carga, y ya con eso yo puedo viajar gratis, no importa qué tanto saldo negativo tenga. Obviamente lo que termina pasando es que esta tarjeta se termina, esta inconsistencia en el sistema se termina detectando y el identificador de mi tarjeta se puede bloquear, pero el sistema también confía en los identificadores nuevos, ¿sí? Antes inclusive de que salgan del kiosco donde uno lo puede comprar. Eso quiere decir que uno puede cambiar el identificador con una tarjeta china, ¿sí? La tarjeta china que permite cambiar el identificador. Lo que sabe pasar es que cuando le bloqueen la tarjeta 1 se genera una blacklist, la cual en ese blacklist se va metiendo el valor que está bloqueado y por lo tanto no te deja viajar más con esa tarjeta. Pero obviamente esto es saltable con las tarjetas chinas. Lo interesante que tuve que al momento de implementar esta aplicación es que por ahí no era complejo, era relativamente muy sencillo. Por ahí algo de lo que le agrega un poquito de complejidad es que tenía que cambiar e implementar un método para poder guardar el valor en la MIFAR, de tal forma que respete el value block, el formato del value block, que bueno, es simplemente una funcióncita que uno le implementa en Java al momento de hacer la aplicación. Y lo interesante que encontré es que siempre para interactuar con una tarjeta MIFAR a través del NFC del teléfono, en este caso el Moto X que había comprado, un telefonazo, lo que uno tiene que hacer es primero autenticarse con un sector y después uno puede hacer operaciones sobre este sector. Fíjense que todo esto, todas estas operaciones pasan a través de un método nativo, que si alguien desarrolló en Android, sabrá que son llamadas al código nativo de Android, que se llama Authenticate Sector with Key B o Key A, en el caso de que uses la clave A o la clave B, y donde le pasa el sector de donde vas a autenticar y la clave. Eso quiere decir que vos, una vez que ya hiciste eso, si ya pasaste esa etapa, podés hacer operaciones sobre ese sector. En este caso yo incremento, por ejemplo, el saldo a cargar por 100 y hago una transferencia, ¿sí? Y fíjense que yo lo que hago es incremento en los sectores 25 y 26, que son donde efectivamente está el saldo. Pero como no sé cuál es el último, yo por la duda seteo los dos y listo. Fuerza bruta. Pasó el tiempo y varias veces me tocó ir a Buenos Aires, una ciudad hermosa, y me encontré con que en Buenos Aires existe un sistema de implementación, un sistema de transporte que usa esta tarjeta que es la SUBE. Y dije, bueno, tuve suerte con Recuarto, tuve suerte con Córdoba, vamos a probar en Buenos Aires, a ver qué es lo que pasa. Y la verdad que usé la SUBE muchas veces, y yo sabía que había una implementación vieja de la SUBE, que es las primeras implementaciones que tuvo con la MIFAR Classic, la vieja, la cual es vulnerable a estos dos primeros ataques, el de obtener una clave y el de obtener el resto de las claves a partir de una clave. Yo sabía que la habían hackeado hace mucho tiempo y sabía que el proceso que utilizaban los atacantes era obtenían las claves, una vez que obtenían las claves, generaron un dump de la información. La naturaleza que tiene esta tarjeta es que el saldo, una vez que se le hace análisis, no lo puedes ver, está pseudo encriptado, por así decirlo. Y uno lo puede editar como uno quiera, no es tan sencillo. Lo que uno tiene que hacer para poder viajar gratis es crear snapshots de la información que tiene adentro, y una vez que no viaja, restaura el saldo anterior, restándole el snapshot, porque si bien no sabes cómo editar la información, sabes las claves, y sabes que toda esa información la puedes editar. Los atacantes utilizaban un lector, que es el PN532, un breakboard, que es este, bueno, yo tengo una versión acá, que conseguí en Mercado Libre. Es básicamente lo mismo, lo que ellos usan es un USB tu ART, con unos drivers de Linux. Es lo mismo que yo hice en su momento con el ACR 122. Exactamente lo mismo, ¿sí? Y te permite ejecutar los mismos ataques y bastante más barato. En su momento yo no sabía eso y terminé yendo por la solución que a mí, que es la que puedo usar. Pero este método, por ejemplo, si ustedes quieren hacer investigación en NFC, el lector, el USB o ART es bastante relativamente barato y este lector es también barato, no sé, ahora debe estar 700, 800 pesos, es relativamente barato. Entonces, lo que pasó es que yo, quería ir un poquito más allá, me encontré con que quise leer la memoria de mi SUBE. Si bien yo sabía que este método estaba siendo utilizado antes,
Yo quería hackear la mía. Compré una tarjeta SUBE y vi que no podía leer ningún sector de memoria, no podía correr los ataques. Y lo que logré obtener es, le pedí a un amigo una tarjeta SUBE vieja. Esta SUBE vieja la pude hackear, pude obtener las claves, pero cuando quiero utilizar las claves en mi tarjeta nueva, ninguna me funciona, ninguna es compatible. Y lo interesante que escuché, que vi viajando en Buenos Aires, es que la tarjeta, cuando uno la acerca al lector, en lugar de hacer un solo bit, hace dos. Que yo estimo que lo que hace es tratar de leer la tarjeta vieja y después lee la tarjeta nueva, o obtiene información y después con eso, por ejemplo, lo que yo estimo es que genera las claves para tu tarjeta en momento de lector. Fue algo interesante que vi, pero la verdad que yo me encontré en un problema porque no podía obtener ninguna clave, ¿sí?, de mi tarjeta. Yo quería obtener mi tarjeta. Lo que pasa es que pasa el tiempo y SUBE publica una aplicación para poder cargar desde tu casa. Una solución hermosa. Yo como desarrollador se acerca mucho cliente, no tenés que estar yendo a un centro de carga, un kiosco, y lo publica la aplicación con este aparatito, que es un aparatito por USB que se conecta a URT al teléfono, ¿sí? Este aparatito viene con una aplicación, y ¿qué es lo que te deja? Básicamente, como les muestro acá, acercás, bajás la aplicación, cargas saldo por un medio de pago electrónico, por ejemplo, Mercado Pago, acercás la tarjeta al lector por encima y le das que se cargue, se actualice, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, algo que, acá tiene que haber un truco en algún lado. O las claves están en el lector, o las claves están en la aplicación, o vienen de backend, ¿sí?, y se decripta en algún lado. Pero en algún lado tiene que estar la clave, porque yo para poder interactuar por MIFAR, por NFC, tengo que pasar por este aparato y tengo que identificarme con la clave. Entonces, al menos las claves tienen que pasar en el aire. Entonces genero todo un laboratorio en mi casa para poder determinar dónde estaba la clave y poder obtener algunas en el aire. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro, me bajo Android Studio, ¿sí? Compilo, edito el APK, edito el Smalley para poder hacer un par de chanchullas para que me permitan a mí, por ejemplo, correr un teléfono ruteado, iniciar el tráfico de red, meter jumps de debugging dentro de cada una de las instrucciones que yo quiera, generar un entendimiento. Lo interesante que tenía esta aplicación es que si yo me ponía a ver, lo ponía en modo debug y me ponía a ver los log output, el logcat, me decía muy poca información, no me decía casi nada. Lo que encontré es que algo interesante es que en todos los métodos de carga había una llamada a un método que simplemente era un método que no hacía nada, no tenía nada dentro, un método vacío, un return true, pero obtenía una string como parámetro. Lo que hice yo es que, como vi que este método se utilizó en todos lados, pero no hacía nunca nada, lo implementé con un systemout.println en Smalley, y lo compilé y lo levanté, y vi efectivamente que cada vez que pasaba por ahí era el log de debug, sino que al momento de sacarlo de producción, la aplicación se borró esa parte del código para que uno no pueda entender qué es lo que hace. Lo cual no es un mecanismo de seguridad para nada robusto. Y cuando empecé a generar un entendimiento, había obtenido mucho tráfico, veía que el tráfico se encriptaba con el backend y se encriptaba cuando se llegaba a la aplicación. Y quería triggerear lo que es una actualización de firmware on the fly para obtener firmware, a ver si realmente las claves estaban adentro del aparato o no. Cuando yo estaba en todo ese proceso, SUBE publica otra aplicación que se llama Carga SUBE. Carga SUBE, a diferencia de la aplicación anterior, lo que usa es el NFC del teléfono. Dice, en este aparatito, hermoso, pero no lo vamos a usar, vamos a usar el NFC del teléfono. Lo cual me llamó mucho la atención, porque yo, se acuerdan, en Río Cuarto ya había hecho la aplicación para poder cargar, y ya tenía un entendimiento de cómo funcionaban las aplicaciones con el NFC para MIFAR. Entonces, mi pregunta fue, para mí es más fácil ahora, porque tengo menos nodos en el camino, determinar de dónde pasan las claves. Entonces, agarro la aplicación, le hago reverse engineering, veo el código, lo destripo. Bueno, hago todo lo mismo que había hecho para otra aplicación, le pongo en modo debug, cambio en Smalley para crear un par de cositas. Y, bueno, ahí están las aplicaciones que utilicé, APK Tool y Smalley for Idea. Y veo que el código está bifurcado, obviamente es una práctica común, pero todas las llamadas al código MIFAR tienen que pasar por el mismo método, que es el método que les mostré anteriormente, Authenticate with Sector KeyD, ¿sí? Que es el que les mostré, que es el que está acá efectivamente. Y esto ya lo había usado, ya lo conocía.
y sabía que no hay otra forma de hacerlo. Es muy simple. Utilizas eso, no te queda alternativa. Entonces, cuando veo que efectivamente se está utilizando estas llamadas, lo que digo es, che, cada vez que sea esta llamada, la clave va, ahí está, en un array de bytes, ¿sí? Al lado del int que te dice el block donde vas a autenticarte. Entonces lo que hice es, agarré y, de nuevo, no hay otra forma de comunicarse por MIFAR por el momento, ¿sí? O tenía que ellos implementar sus propias librerías para poder comunicarse con MIFAR. Entonces lo que hago es, agarro el código completo, busco todo el código, busco authenticate sector with key, y no me importa si el key A o el key B, y veo todas las llamadas que son 2, 4, 6, 7, ¿sí? Y en cada una de ellas le pongo un jump de debug. Entonces simplemente corro la aplicación, la conecto a mi instancia de Smiley en el teléfono ruteado, le pongo los jump de debug, la corro, y lo que simplemente hago es una simple carga. Cargo saldo. Y espero que los jump de debug se llamen. Cuando cada jump debug llega a la operación, el saldo está ahí en las variables de entorno, en las variables de ejecución de debug. Simplemente para mí copiar cada uno de esos valores y después con la aplicación del teléfono, MIFAR Classic Tool, ir a leer el sector de información, o ni siquiera necesito, con cualquier otra aplicación de MIFAR clásica puedo leer el sector de memoria. Entonces, fíjense cómo hackeando una aplicación logré tener el punto donde pasaba la clave en texto plano, y con eso ir a generar un entendimiento de qué es lo que pasa dentro de la tarjeta. Entonces, lo que me pasó y lo que ocurrió es que obtuve una serie de claves, no las obtuve todas. En estas claves lo que habían es que básicamente accedía al sector de saldo, pero yo quería acceder a todo. Lo que es el Proxmox te deja utilizar lo que se llama un ataque especial para las tarjetas MIFAR Plus, que si bien están parchadas, siguen siendo vulnerables a este ataque hardnested, que te permite a partir de una clave obtener el resto de las claves. Este ataque lleva mucho más tiempo, a mí me llevó prácticamente una noche a obtener todas las claves, pero relativamente se puede hacer, digamos, y el problema sigue estando. Entonces, una noche me puse, obtuve todas las claves, y en unas pocas horas puedo obtener efectivamente todas las claves de la tarjeta. Entonces, de nuevo, está el mismo paso con las que había encontrado con RedBoost o con el reward. ¿Sí? Entonces, lo que dije, genial, yo puedo viajar gratis, puedo generar saldos, generar dumps y aquí los voy restaurando. No. O sea que implemento otro mecanismo de seguridad que es el sistema del decremental. Y acá les voy a explicar un poquito, voy a hacer un poquito de hincapié, porque es algo que por ahí es un poquito difícil de entender, pero está muy bueno. Analizando la información encontré que el saldo está encriptado en la tarjeta. ¿Cómo se encripta? Se encripta con el UID, ¿sí? el identificador de la tarjeta, el saldo de lo que tiene actualmente, un decremental que tiene el sector 0, ¿sí? Ese decremental, lo que ven arriba en amarillo, en los value blocks, es un valor que, por lo que dicen los access bits que están ahí, esos valores solamente, ese valor que es un valor altísimo, ronda de los millones, solamente se puede decrementar, puede hacer operaciones de decremento. Y lo que hace RedBoost sube es que cada operación lo decrementa, y con ese decremental cifra la información. Entonces tu información siempre es consistente con un valor decrementado. Y como no podés volver atrás, no podés volver atrás el saldo, porque si no es inconsistente. Cuando el lector los lee, dice, para acá hay inconsistencia, no puedo leer el saldo, no te deja hacer nada. Otra cosa que encontré es que cada tarjeta tiene sus propias claves, las cuales se generan. Al momento del lector lee información, genera clave y después lee el resto de la información. Pero hay otras claves que son privadas, que son públicas, perdón. Por ejemplo, para acceder al decremental, las claves son públicas, son para todos lo mismo. Y para el saldo son privadas, ¿sí? Entonces, esas son las características que encontré en esta tarjeta. Entonces, me vi el desafío de saltar estos mecanismos de validación, por lo menos para viajar gratis. Entonces, a grandes rasgos, el saldo está encriptado, hay claves comunes y claves privadas, no podés incrementar el contador, que solamente permite bajar de operaciones y no podés restaurar el saldo anterior. Y no puedo cambiar el crédito porque no sé el algoritmo de encriptación, entonces, y no sé si tiene una clave interna también, así que no puedo editar. La tarjeta es vulnerable. Lo primero que traté de hacer es utilizar una tarjeta china. La tarjeta china tiene
como digo, una de las operaciones que tiene es borrar toda la tarjeta y volver a cero. Como yo con eso puedo saltar el mecanismo de reset del decremental que encripta toda la información, digo, genial, puedo viajar con la tarjeta china y restaurar snapshots. No es tan así. Efectivamente, lo que tienen los lectores de SUBE es que me detectan por varios métodos que estoy utilizando tarjeta china y por lo tanto me bloquea enseguida y el colectivero me mira con ¿qué hace este chabón acá? Así que bueno, encontré que efectivamente la tarjeta china no se puede utilizar porque además la tarjeta MIFA Plus tiene métodos adicionales de autenticación, ¿sí? Te provee un método que se llama Authenticate algo, la verdad que no me acuerdo bien, pero lo que hace es que utiliza una clave muy larga para poder autenticarse y si la autenticación es exitosa te deja hacer un resto de operaciones. Esa clave obviamente no la tengo y no hay un algoritmo que permita craquear. Entonces lo que, genial, no tengo tarjeta china. Pero analizando la información, analizando bien, haciendo un buen research de lo que está funcionando ante la tarjeta MIFAR, encuentro que se pueden hacer al menos 3 ataques. Un ataque por relay, ¿sí? Por relay quiere decir que existe un aparato en el medio, el cual hace forwarding de la información entre el lector y la tarjeta, de tal forma de que edita cierta información específica que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, restaurar el saldo. Después hay otro ataque que se basa en el hackeo de la APK de la SUBE y por último hay un ataque de denegación de servicio. El relay attack lo que yo me puse a ver es para sacarme la información, leer el código fuente de Proxmark, de la implementación que tiene Proxmark y encontré que existe una función que se llama Proximity Check. Proximity Check lo que hace es fijarse que los tiempos de respuesta entre la tarjeta y el lector sean lo más mínimo y corto posible para tratar de determinar si existe un microcontrolador en medio. En caso de que exista, lo que hace es bloquearte el uso de la tarjeta. Lo que yo hice es corrí esta función con Proxmark contra mi tarjeta y vi que efectivamente me decía error discard does not support proximity check command. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no te deja correr proximity check. No existe. No está implementado para esa tarjeta. Entonces digo, genial, puedo usar relay. Cuando encontré que no tenía proximity check, lo que empecé es que digo, bueno, puedo hacer un relay. Compré 2 lectores PN532 y con un microcontrolador, en este caso una Raspberry Pi, pude hacer una operación de decremento, bloqueándola en el proceso, de tal forma que el resto de las operaciones sigan forwardándose entre el lector y básicamente, ¿qué es lo que hago con eso? Es que dejar que las operaciones que tengan que hacer de autenticación, decrementado saldo y lo que sea, se hagan, pero al momento de hacer la operación decremental, lo bloqueo de tal forma que yo puedo restaurar un snapshot anterior. ¿Sí? La librería que utilicé es NFC Relay Peak, en realidad el programa que utilicé, la librería es el libNFC, que ya viene conectado por SPI a 2 lectores que lo permite la Raspberry Pi por la misma interfaz que tiene. Acá más o menos un dibujo, una representación. Hoy en día estoy trabajando en un relay un poquito más compacto, pero por el tema del coronavirus y todo eso no he podido ir a probarlo a Buenos Aires. Bueno, es mi objetivo. Cuando se libere un poquito de esto, ya probablemente pueda liberarlo. Pero acá lo que les quiero mostrar es que ahí arriba está la Raspberry Pi, con los 2 lectores, unos 2 cositos rojos que ven, los 2 conectados por SPI a la Raspberry Pi. Y fíjense que el Proxmark, que está arriba, a la derecha, hace de lector y del otro lado está la tarjeta. ¿Sí? El lector se está comunicando con la tarjeta sin estar físicamente, bueno, en realidad está cerca, pero a esa proximidad la tarjeta, el lector Proxmark va a leer lo que escupa el relay que le está comunicando con él. ¿Cómo funciona el proceso? Crear un snapshot, utilizo el relay al momento de acercar un lector, con eso bloqueo el decremental, una vez que lo bloqueo, paso y restauro el snapshot anterior. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener el mismo salto. Y logro saltar la variación del decremental que solamente puede bajar. Mi decremental nunca baja, siempre es el mismo. ¿Sí? El segundo ataque, sin tiempo, es que hackeo la APK. ¿Cómo funciona esto? En lugar de utilizar un relay, porque a veces es corroso acercar un bicho que tiene luces y muchos circuitos a un lector y que el colectivero te deje pasar, digamos, lo que encontré es que existe una forma de hackear, de obtener viajes gratis hackeando la aplicación. ¿Cómo hago esto? Cuando yo cargo, ¿sí? Con la aplicación de NFC, cuando yo cargo saldo a la tarjeta, dejo que todas las operaciones pasen y solamente la decremental la bloqueo. ¿Cómo me sirve eso? Si yo estoy cargando saldo, bueno, ahí les cuento un poquito, dejo robar un solo viaje. Por cada carga que yo haga,
me deja robar un solo viaje hasta que yo lo cargue nuevo. Cada vez que cargo, por robar un viaje. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Son varios pasos, y acá lo traté de explicar un poquito, no sé, es por ahí medio difícil de entender, pero fíjense que yo arriba tengo el estado de la tarjeta y abajo del todo tengo los snapshots que yo voy creando. Y al medio tengo los estados, las cosas que van sucediendo. Lo primero que yo hago es crear un snapshot. Ese snapshot tiene 50 pesos y tiene un decremental de 10. Ese decremental siempre baja. Por lo tanto, los 50 pesos son consistentes con el decremental de 10. ¿Sí? Que es lo que me pedía volver a restaurar el snapshot. Cuando yo cargo dinero, bloqueo el decremental. Cargo 50 pesos y me quedan 100 pesos, ¿sí? En la tarjeta, pero me queda el decremental de 10. Y como esa información está cifrada con un decremental de 9, que debería ser nuevo, esa tarjeta es inconsistente. Por eso está en rojo. Fíjense que yo le puse 50 pesos y bloqueé el decremental, que para bloquear el decremental lo único que hay que hacer es ir a borrar la parte, la operación que cargue el saldo en el código Smiley, ¿sí? Simplemente y hacer un return true y listo. No se hace la operación y por lo tanto es muy sencillo hacerlo. Por lo tanto, me quedan, y ahí de esa operación genera otro snapshot, ¿sí? Pero ese snapshot tiene 100 pesos y es consistente con un decremental de 9. Por lo tanto, lo que hago ahora es restauro el snapshot que había hecho al principio, ¿sí? Y la tarjeta vuelve al primer estado, que es consistente, y yo ya tengo un snapshot que es consistente con un decremental que tiene 100 pesos. Por lo tanto, lo que hago ahora es ir a viajar con este saldo viejo, antes de que yo cargue. Cuando yo viajo, ¿sí? Ahora me quedan 40 pesos, se me descontó, ¿sí? Y el decremental se me bajó. Entonces yo sé que ese decremental, si bien es consistente con 40 pesos, también es consistente con 100 pesos. Por lo tanto, puedo ir a restaurar ese saldo. Y ahora yo quedo con decremental de 9, 100 pesos, y ese saldo en medio nunca existió. ¿Sí? Es muy tricky, pero es más sencillo que hacer un relay. Y si uno puede siempre sacar, digamos, por así decirlo, de esa operación, porque esa operación, el write que está ahí en el medio, el free write, nunca existió. Y el último caso, bueno, simplemente un caso de cómo editar una función de Smiley para que simplemente haga un return true, en este caso alguna de las funciones que hacía el decremental. Simplemente tienen que poner esas 3 instrucciones dentro del método, más o menos, básicamente así es sencillo. Y el último ataque es el DOS. Como las claves, hay claves que son comunes y la operación de decremental se puede hacer, y esas claves se utilizan para decrementar, es relativamente sencillo, trivial, hacer una APK que lea el sector 0, lea el valor que tiene el decremental y bajarlo a 0. Como los access bits de ese sector del decremental solamente te dejan bajar el valor, y una vez que llega a 0 no te podés bajar más, una tarjeta que llegue a ese valor 0 es totalmente inutilizable. La información que tenía ahí adentro es inconsistente y no se puede volver a restaurar. Esa tarjeta hay que ir a pedir que te la reintegren con el saldo que tenías antes, ¿sí? Por lo tanto, uno puede hacer una aplicación que simplemente cuando detecta una CAR, la baje a 0. Y uno lo puede tener en el teléfono y puede ir bajando y desactivando tarjetas en cualquier colectivo. Y si uno se pone más exquisito, puede inclusive hacer una antena y puede hacer un poquito más de cosas para poder hacerlo a mayor distancia. Pero bueno, es un problema grande que tienen por la confianza que se deja en el decremental que tienen estas tarjetas. Hay cosas por hacer. La verdad que en este tiempo el coronavirus ha sido todo un tema porque, una de las pruebas siempre tienen que hacer yendo en sistema de transporte, y hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, de análisis, pero creo que el objetivo que yo tuve a nivel lo que es Argentina, logré romper todos los mecanismos de seguridad de las tarjetas por los que me he encontrado, y la verdad que hay muchas cosas para hacer. Ahora estoy trabajando en el relay más chico, que esto es lo mismo que dije el año pasado en el Ecoparty, pero bueno, por cuestiones de proximidad y todo, uno no puede ir a hacer pruebas. Falta hacer análisis de la información encriptada. Probablemente este algoritmo sea un algoritmo custom o no. Hay que saber en el cual se guarda el saldo antes lo sube. Hay que jugar un poquito con el backend. Encontré muchos APIs y muchos sistemas de encriptación medios custom que no se confía mucho en el TLS. Se puede hacer mucho análisis ahí. Tengo mucho tráfico por poder analizar, o tengo inclusive los métodos para ustedes si quieren analizarlo. libsube.so también es una librería que está dentro de la aplicación de CarSube, y también se puede hacer reverse engineering y se puede ver muchísima información ahí adentro.
por ejemplo, yo soy muy amante de Ghidra, yo puedo utilizar para poder ver lo que sea adentro, y a Pro o Reverse, digamos, son todas herramientas que se pueden utilizar mucho. ¿Cuál es el problema de todo esto? Por lo menos que se puede viajar gratis y se puede usar el sistema, eventualmente somos humanos, salimos de un lugar, tomamos ciertos bondis y terminamos en otros lugares. Lo que quiere decir es que la anomalía se detecta en el sistema. Todos los días, al fin del día, los bondis, los urbanos, eh, sincronizan su base de datos con un sistema de cargas de todos los kioscos que han hecho y por lo tanto pueden saber cuando hay una tarjeta que está pasando con más saldo de un día para el otro sin haber cargado. Entonces, por lo tanto, el abuso que ustedes van a hacer del sistema es detectable. ¿Sí? Por lo tanto, a veces inclusive todo el riesgo, todo el costo, poder hacer un relay, realmente no vale la pena abusar de esa forma del sistema. Si bien se puede, es factible, no es recomendable. Y además es de fraude, porque uno está utilizando mecanismos electrónicos y de información para poder hacer abuso del sistema. ¿Sí? Uno está viajando de forma gratuita. Así que bueno, acá tenemos un poco de charla. Siéntanse libres para contactarme si quieren, si tienen algún tarjeta de transporte o algo que quieran que yo analice o que vea o que los ayuden a analizar o alguna otra cosa en NFC, yo los puedo ayudar. Ese es mi Twitter. Es más fácil, no puse Gmail, está al principio, si lo quieren ver. Pero bueno, es más fácil por ahí escribir por ahí. Yo la verdad que tengo todo abierto. Siéntanse libres de contactarme. Y bueno, estoy abierto para preguntas. Hola, bueno, sí tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué teléfono recomiendas para hacer este tipo de auditorías? Tú decías que al principio no tenías un teléfono y luego compraste uno. Me imagino que analizaste varias marcas y varios modelos hasta llegar a que te llamó la atención. Sí, miren, el que yo tengo yo es el Nexus X5. No sé si... Nexus X5. Es bastante conocido. La verdad que está muy bueno porque tiene NFC, es nativo y te permite hacer todo lo que es ruteo, todo lo que es bastante user friendly. Y la verdad que yo en el proceso que compré uno puro exclusivamente para hackearlo, me encontré con que era relativamente sencillo llevarlo a root, instalar herramientas como Xpost o herramientas, bueno, la herramienta NFC, el NFC anda bastante bien. Hay otras alternativas, yo utilicé muchísimo tiempo el Moto X. Moto X es muy bueno también, pero bueno, es más viejito y obviamente si lo van a utilizar exclusivamente para esto, eh, está bueno como alternativa porque es barato, pero obviamente siempre que no sea un teléfono para usar el día a día, está bueno como alternativa también. Pero sí, yo recomendaría esos dos. Sobre todo el Nexus, creo que es el mejor. ¿Y alguna versión del sistema operativo en particular o cualquiera serviría? No, la verdad que eso depende más del kernel de Linux. Yo la verdad que todo lo que corrí esto, lo corrí sobre Arch Linux en su momento y también lo pude correr sobre Ubuntu, que Ubuntu simplemente, o Debian inclusive, por la facilidad que tiene con el tema de las dependencias. Yo creo que eso no importa mucho, siempre importa más la versión de kernel que tengas que otra cosa. Creo que la pregunta estaba más enfocada al sistema operativo, pero del teléfono. El teléfono, sí, Android. Yo recomiendo siempre Android. Uso mucho Android porque me gusta más. No sé si viene mi File Classic Tool para iOS, la verdad que desconozco. Yo todo lo que hice lo hice en Android y la verdad que me siento como pez en el agua en Android porque, bueno, me gusta esa libertad de poder configurar el sistema operativo como uno quiera. Por ejemplo, en el caso de Xpose, de poder levantar, subir y sacar módulos a gusto y piacere, creo que es algo que es una libertad que lo que es iPhone no lo tiene. Si en iPhone obviamente tiene otras ventajas, no creo que sea para este caso. Perfecto. Preguntan si has hecho pruebas con tarjetas débito o crédito. No, es algo que estoy en las cosas que me gustaría hacer, pero bueno, es un tema, eh, es algo que me gustaría hacer, pero todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí, creo que hay más de una persona que está viendo eso y que bueno, eh, creo que tiene mucho que ver con cuáles son los mecanismos de seguridad que estas tarjetas están implementando y creo que dista mucho de lo que es MIFAR, eh, porque obviamente no, la tecnología es totalmente distinta, pero bueno, creo que también uno tiene que saber, tiene que tener un stack de tecnología muy distinto, tiene que entender, bueno, cuáles son los backends, cuáles son los protocolos que está utilizando,
cuál es el flujo de ejecución de todo. Por ejemplo, cuando uno hace un débito o algo por el estilo, a dónde va, dónde se valida, todo ese tipo de cosas. Yo en día creo que son bastante seguras las tarjetas NFC de débito y crédito. La verdad que tengo bastante confianza, yo la uso muchísimo. Pero, por ejemplo, los ataques de relay, que es algo que vimos acá, son posibles. Y son muy conocidos. Lectores que, por ejemplo, uno pone dos teléfonos, inclusive si quieren les puedo pasar el repo de GitHub, con dos teléfonos conectados por Wi-Fi o por Bluetooth, uno puede hacer un relay y puede acercar uno a una billetera y otro al lector y hacer una transacción y hacer una compra, digamos. El año pasado lo vimos en el trabajar con Salvador Mendoza, nos mostraba Sí, diferentes ataques a sistemas de pagos. sí. Nos preguntan también si has realizado ataques, pero en RFID. No ataques, he hecho análisis sobre algunos lectores o algunos mecanismos de entrada. Por ejemplo, en mi edificio tenemos devices para poder entrar, digamos, por proximidad, por RFID, pero no, análisis de por sí no he hecho, simplemente me he centrado en lo que es mi FAR. Pero bueno, es algo que también viene un desafío y a veces lo agarro, a veces no. Pero bueno, yo siempre me enfoqué más en lo que es NFC y lo que es, yo como soy una persona que viene muy de software, usualmente me encuentro más tranquilo y más a gusto cuando manejo datos, manejo protocolos, manejo algoritmos, que manejando radiofrecuencia o manejando señales. Genial, Dan, muchísimas gracias. Hay otras preguntas que te van a pasar ya por interno para que las responder en tus redes. Mientras tanto, pues despídete del auditorio. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos los oyentes por el tiempito. Espero que hayan estado con una cervecita en mano ya a esta hora. Y bueno, siéntanse libres de contactarme si necesitan algo. Alguna empresa, inclusive si necesita ver si la auditoría de mi tarjeta está bien, estamos haciendo las cosas bien. Yo es algo que los ayudo con gusto, digamos, simplemente. Así que bueno, siéntanse libres y gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias.